UTV presenta A Fondo. Hola, muy buenas. Un saludo para todos nuestros televidentes de UTV, el canal universitario. Hoy en nuestro programa A Fondo hablaremos sobre un fenómeno que va adquiriendo mayor auge en la sociedad hondureña debido a la violencia e inseguridad que estamos viviendo cada día. Hablaremos sobre los desplazados por violencia, ya sea internamente o fuera del país. Para abordar este tema nos encontramos con dos mujeres que han analizado e investigado este fenómeno. Ellas son la abogada Arabesca Sánchez, quien es coordinadora del área de seguridad del Instituto en Democracia, Paz y Seguridad, IUDPAS. Y también nos acompaña la abogada Sally Valladares del área de migración del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos. Unas palabras iniciales, tal vez por la abogada Sánchez. Sí, cómo no. Antes que nada, agradecerles la invitación a este espacio de análisis, a este tema que todavía es bastante complejo, todavía merece bastante formación e información además, pero que en ese proceso estamos. Así que me parece que abrir espacios como este es muy oportuno también para que todos nos vayamos educando y vayamos entendiendo cuáles son las dinámicas del desplazamiento humano forzoso. Abogada Valladares. Bien, muchas gracias por la invitación. También para nosotros es grato el poder encontrar espacios para abordar este tema que, si vemos desde la perspectiva de todo lo que se habla sobre violencia e inseguridad en nuestro país, el tema del desplazamiento forzado por violencia es algo que todavía no se ha generado información, y básicamente ya tenemos repercusiones a nivel internacional de lo que ha sufrido la población hondureña por la violencia. Bueno, para iniciar con el análisis sobre este fenómeno, vamos a solicitarle a la abogada Sánchez que nos dé como un breve resumen de cómo está la situación de violencia en el país. Bien, de acuerdo a los datos que ha estado presentando el Observatorio de la Violencia de la Universidad, a partir de una lectura que se hace desde el año 2004 al año pasado, 2012, nosotros comenzamos a ver en el tema de lesiones de causa externa que han sido muchos los hondureños y hondureñas que han perdido la vida a partir de dinámicas de violencia. En el tema de mortalidad violenta intencional, específicamente en los homicidios, vemos que para ese periodo de tiempo suman alrededor de 4.105 personas las que han fallecido a partir de homicidios intencionales. De ahí nosotros vemos una tasa, digamos, de muertes por cada 100.000 habitantes, que es un indicador internacional con el que Honduras como país puede medirse en relación a otros países y ver cómo estamos en relación a los niveles de violencia nuestros. En ese sentido, vemos que en estos años fuimos creciendo un promedio estadístico de 7,92 en puntos de la tasa, excepto el año pasado, en donde por fin comenzamos a ver un cambio, una irregularidad en el dato. No porque hayan habido menos muertes, sino porque el indicador así lo refleja. Si usted se fija en el número de muertos como tal, lo cierto es que el año pasado murieron 68 personas más en relación al 2011. Esto quiere decir que se siguen perdiendo vidas humanas, más vidas humanas de un año a otro, pero que el indicador de tasa por las, digamos, distribuciones de población, que cada año son mayores, pues los cálculos indicarían que bajamos un punto en la tasa el año pasado. Sí, y si bien, bueno, la violencia nos tiene preocupados a toda la sociedad hondureña frente a lo que a diario incluso vamos viendo, pero una de las causas, y como lo decíamos al inicio, es este fenómeno que está agudizándose, y es el desplazamiento forzado. ¿Cómo, y aquí tal vez la abogada Valladares nos podría decir cómo y cuándo surge este fenómeno, o va tomando o va evolucionando este problema?
Bien, a nivel internacional se reconoce lo que se llama el desplazamiento forzado, independientemente de los motivos que lo causen. A nivel de la América Latina tenemos, digamos como ejemplo, la figura del desplazamiento interno que surge en Colombia a partir de que cierta población que no sale físicamente del país, pero se desplaza por razones de violencia, el gobierno, a través del reconocimiento que hace de desplazamiento interno, genera una política específica y un tratamiento específico a esta población. En el caso de la región, especialmente Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, uno de los fenómenos que aún todavía no se ha profundizado en investigación es precisamente cómo ciertas regiones o sectores de estos países, a raíz de esta situación relacionada principalmente con criminalidad organizada, hace que su población se desplace. Lógicamente, las realidades de la situación en Colombia son muy diferentes a las realidades que suceden en nuestro contexto. Sin embargo, sí encontramos que hay población que ante la falta de respuesta por parte del Estado a su derecho a la seguridad, se vienen obligados a salir. ¿Cuáles han sido básicamente, digamos, estos indicadores preliminares que han arrojado de que estamos generando desplazamiento? Podemos ver el comportamiento en los últimos 3 años respecto a la motivos de migración de la población hondureña, específicamente el caso de Honduras. Los hondureños Honduras es uno de los países que más migrantes económicos expulsa. Sin embargo, se vio... ¿De Centroamérica? De Centroamérica. Centroamérica. De Centroamérica, ¿no? Y en los últimos 3 años ha habido una situación específica con el aumento en el caso de solicitudes de asilo. Es decir, un solicitante de asilo es una persona que solicita protección al Estado por razones ya sea de raza, religión, pertenencia a determinado grupo social o nacionalidad. Son esos motivos por los que se pueden solicitar. Entonces, vemos que la población hondureña en los últimos años, si vemos el dato, por ejemplo, del año 2010, aproximadamente 8,000 personas solicitaron asilo en Estados Unidos y Canadá. Y ahí podemos encontrar cómo las motivaciones que expresan estas personas van vinculadas con el tema de violencia. ¿Cuáles serían entonces los principales escenarios en los que se ven los hondureños para tomar esa decisión de salir del país? Sí, o incluso internamente, ¿verdad? Porque se da estos casos. Yo comenzaba, digamos, describiendo el tema de la violencia con el tema de la mortalidad violenta. Más la población debe de entender que esa es quizá la manifestación más sentida de la violencia y no la única. Cuando nosotros hacemos un análisis de otras tipologías, entendemos que hay toda una incidencia de criminalidad en el país que tiene que ver con crimen común, pero también con crimen organizado. Y que el crimen organizado, que tiene, digamos, 5 actividades más específicas, que son, digamos, la trata de personas, el tráfico internacional de vehículos, la narcoactividad, el tráfico de armas y finalmente el lavado de activos, a su paso también va dejando otras dinámicas. En el territorio hondureño nosotros vemos, por ejemplo, el tema de las extorsiones. Las extorsiones, si usted va a un barrio y una colonia y hace una encuesta, digamos, sencilla, le pregunta al dueño de la pulpería, al dueño del puesto de tortillas, de fruta, a los vigilantes, al patronato, y seguramente se va a dar cuenta que en materia de seguridad, digamos, los temores más sentidos en esas comunidades es el tema de la extorsión, ¿verdad? Grupos de crimen organizado van cada semana, piden las cuotas o el famoso impuesto de guerra, a quien no quiere, digamos, pagar o a quien no quiere atender esas solicitudes de actividad ilegal, generalmente recibe unas sanciones por parte del crimen organizado ejemplarizantes, y es ahí donde nosotros vemos la muerte de tantos jóvenes, ¿verdad?, que aparecen en los barrios y las colonias,
sin una supuesta causa, sin un supuesto móvil, pero que el problema con este tipo de acciones es que siembran un verdadero terror dentro de las comunidades, ¿verdad? Las personas empiezan a verse amenazadas a nivel patrimonial, a nivel psicológico, a partir de las amenazadas a partir de violencia física, a partir de lesiones y hasta con la muerte y pérdida de sus familiares, ¿verdad? Eso sería. Entonces, vemos que las dinámicas de análisis se vuelven más complejas. Ya no tiene que ver con el tema de que una persona se convierte en un desplazado simplemente porque tiene una persecución política, por ejemplo, o porque el país tenga un conflicto armado, bélico, o porque estamos en medio de una guerra como tal. Son amenazas reales. Muchas personas son obligadas a abandonar sus casas, no tienen tiempo ni siquiera de tomar sus pertenencias, simplemente se van con lo que tienen puesto, con sus hijos de la mano, ¿verdad? Buscando el auxilio de algún amigo, de un familiar, de inmediato antes de entrar en otro tipo de mecanismos de ayuda. Pero este sería, digamos a grandes rasgos, un escenario muy recurrente en el país. Bueno, si este es el crimen organizado, especialmente el que propicia de alguna manera que este fenómeno vaya agudizándose, pero como amenazas, como tal, ¿cuáles serían como las principales amenazas a las que se ven enfrentados los hondureños día a día? Yo creo que también uno de los elementos que hay que tomar en cuenta es que como este es un fenómeno que todavía no ha sido estudiado a profundidad, los más afectados es la población que solicita asilo fuera de nuestras fronteras. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de protección internacional, la protección internacional es complementaria a la protección que su Estado le ofrece. Y esto significa que, en principio, quien debe de brindar protección es el Estado al que usted pertenece. ¿Qué es lo que sucede con el caso de los temas de violencia? Muchas peticiones de asilo se desestiman porque son confundidas sobre fenómeno de criminalidad organizada versus delincuencia común. Entonces, al ver las tasas, los estados hacen una reflexión, los estados que son receptores, hacen una reflexión sobre, bueno, estamos enfrente de una persona que viene de un país con una alta tasa de homicidio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo poder entender que el Estado frente a esas altas tasas de homicidio no puede brindarle protección a la persona, pero al mismo tiempo saber que el Estado o la persona misma no puso, por ejemplo, en conocimiento mediante una denuncia que tenía una persecución? Entonces, la falta de información que se genera ante esta ausencia que el Estado tiene de brindar protección afecta las peticiones de asilo. ¿Por qué? Porque son catalogadas como una delincuencia común, no que obedecen a una criminalidad organizada. Es decir, desde la perspectiva de protección, la delincuencia común no es un motivo para que una persona pueda solicitar. ¿Por qué? Porque se considera hechos eventuales, no son hechos que, es decir, no se generan una persecución permanente, ¿no? Entonces, entender el fenómeno de lo que está sucediendo es importante profundizar y generar información para explicar por qué en nuestro país no hay una respuesta del Estado ante una denuncia, o por qué, en una situación más extrema, porque la persona no llega y denuncia. Bueno, pero esto es un fenómeno que incluso, digamos, Colombia, uno de los países latinoamericanos, ha enfrentado mucho. Sin embargo, entonces podríamos decir de que desde el caso de Colombia, los estados, digamos, receptores de las personas que solicitan asilo, sí llegaron a empoderarse de lo que realmente esa persona al salir de su país era por un motivo de crimen organizado. O sea, ¿cómo se da, por ejemplo, el caso por allá? Cuando sucede el caso de un conflicto
interno, tiene que existir un reconocimiento internacional de esa situación. El Estado colombiano reconoció su conflicto armado interno, ¿no? Y es lo que no ha hecho y Honduras. es lo que, claro, se generó mucha información, era por la, digamos, la dimensión del fenómeno, estaba claro que, y evidentemente claro, digamos, los lugares donde las personas se desplazaban, las zonas donde podríamos encontrar a esta población desplazada, los motivos obvios, y además por el tipo de agente persecutor, en este caso la guerrilla, ¿verdad? O los paramilitares, es decir, son grupos completamente identificados. Situación que en relación al crimen organizado, digamos que los grupos que más resaltan es el caso, que todavía también es algo que se está estudiando, que es el tema de considerar a las maras como parte de la criminalidad organizada versus muchas, digamos, teorías que existen sobre si es considerado crimen organizado o no. Bueno, eso es eso. Entonces, lo único que ha existido desde la perspectiva de estudio son algunas directrices que emitió el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados sobre el comportamiento de la población que está siendo amenazado por pandillas o maras, ¿verdad? Eso es lo único que ha existido. Eso se ha asumido. Pero falta generar más información desde los mismos estados, ¿verdad? No solamente el tema de en cuánto estamos con tasa de homicidio o dónde identificamos a esos grupos, sino generar qué está sucediendo, qué respuesta estoy dando como Estado a estas personas que no colocan una denuncia o que se han desplazado y no damos alguna respuesta. Y quisiera tal vez la abogada aquí, Sánchez, nos explica, o no sé si hay datos más bien, de qué poblaciones son las que se están viendo más afectadas frente al accionar del crimen organizado. Sí, si nosotros revisamos los datos de lo que es la georreferenciación de la violencia, nos damos cuenta que puntualmente hay unos departamentos, digamos, que tienen un mayor nivel de alerta. Hay zonas de riesgo ya identificadas. Estaríamos hablando de Olancho, de Colón, Atlántida, Lloro, Comayagua, Copán y Ocotepeque. Históricamente se ha analizado el tema del corredor del Atlántico Norte como una zona, digamos, vulnerable, puesto que ha sido un cordón también de paso para lo que es la narcoactividad transnacional. Por el otro lado vemos que son departamentos que también colindan con la frontera de un país vecino. En el caso de Copán y Ocotepeque con Guatemala, y Ocotepeque también con El Salvador, y Olancho con Nicaragua, y a su vez todo un sector de frontera marítima en el litoral atlántico. Los últimos informes de Naciones Unidas indican que Honduras no ha podido librarse de un fenómeno de, digamos, de crimen organizado transnacional que afecta a toda la región latinoamericana. Y geopolíticamente, estando situado en el centro del continente, por fuerza todo objeto, digamos, material que sube hacia el norte de América o está bajando hacia el sur, va a pasar obligatoriamente por territorio terrestre, marítimo o aéreo del territorio hondureño. Por lo tanto, el país en sí geopolíticamente está en una situación de vulnerabilidad ante, digamos, estas grandes narcoactividad que se ve en Colombia y que a su vez también se ve en México. Nosotros quedamos en medio y quedamos siendo afectados junto con los otros dos países del Triángulo Norte de Centroamérica, que es Guatemala y El Salvador. Aquí lo preocupante en este caso de desplazamiento forzado estaría siendo que Colombia es un país que quizá dentro de su normativa ha desarrollado muchísimo más este tema, ha tenido la oportunidad y es más, se ha convertido en un referente de desarrollo en el manejo estructural de este problema. ¿Qué sucede? Que mientras allá se decretó un conflicto armado como tal, Honduras no pasa por la misma condición, nuestro contexto es diferente. Honduras lo que tiene es unas condiciones, unos niveles de violencia exacerbados por el paso del crimen organizado por nuestro territorio. Entonces, los instrumentos internacionales no reconocen el crimen organizado como un elemento persecutor.
pero sí identifican el tema, por ejemplo, del conflicto bélico armado, que Colombia sí lo tiene por aquella condición de guerrilla con paramilitares, con ejército, con, digamos, con narcotraficantes y demás. Si nosotros queremos entrar, digamos, a analizar a profundidad este problema o enfrentarlo, primero debemos de ver cuáles son las áreas, digamos, más vulnerables, cómo está nuestro aporte normativo, cómo se ha desarrollado nuestras leyes. Todavía internacionalmente no se reconoce este agente persecutor y ese es un problema. Sin embargo, nuestra gente sí está siendo perseguida, sí se está viendo obligada a salir de sus comunidades, sí están teniendo que abandonar forzosamente sus comunidades, sus casas, sus trabajos, su familia, sus amigos y su casa, su patrimonio. Entonces estaríamos entrando los tres países, Guatemala, El Salvador y Honduras, en una línea digamos, de desventaja. ¿Por qué? Porque cuando sucede esta persecución por parte del crimen organizado, ya lo decía la licenciada Valladares, se tiende a invisibilizar el problema, se esconde el problema atrás de una cortina de criminalidad común. Entonces se le empieza a dar el tratamiento a estas personas víctimas, directas o indirectas, como si se tratase de personas que huyen de la delincuencia común, y no es así. Están huyendo de unas organizaciones transnacionales totalmente poderosas, llenas de tecnología, de armamento bélico, de redes, de infiltración, de corrupción en las instituciones públicas del Estado. Entonces están prácticamente ante un monstruo persecutor. Claro. Que hay que buscar. Eso creo que lo vamos a abordar, sí, entonces estaría bien. Vamos a ir a una pausa, y cuando regresemos vamos a escuchar de nuevo a la abogada Arabesca, quien nos comentará sobre incluso la posición que ha asumido el gobierno frente a este fenómeno. Ya regresamos. UTV, el canal universitario de la cultura. Yo quisiera hablar contigo, no te puedo escuchar. Quiero que sepas lo que digo. Tengo que ir a trabajar. Represento a mis amigos, no tengo tiempo de jugar. Si me dejas yo te sigo y podemos conversar. Yo soy parte de esta casa, yo soy parte de mi escuela, yo soy parte de este barrio, yo soy parte de mi tierra. También quisiera escucharte, pero tú tienes que hablar. Compartiendo las palabras, nos hacemos un lugar. Si rompemos el silencio, nos podemos escuchar. Con tu parte y con mi parte, somos parte de otra parte. No te apartes de tu parte, vamos a participar. Somos hijos de esta casa, somos niños de la escuela, somos vecinos del barrio, somos gente de esta tierra. Vamos a participar. Somos hijos de esta casa, somos niños de la escuela, somos vecinos del barrio, somos gente de esta tierra. Bueno, estamos de regreso, continuamos aquí con nuestro programa A Fondo, en el cual estamos abordando el tema sobre desplazamiento forzado por violencia. Como hablábamos previo a la pausa de cómo el crimen organizado ha ido teniendo mayor fuerza
mayor presencia dentro de nuestro territorio nacional. Quisiera que nos comentara aquí la abogada Valladares este aumento de la presencia del crimen organizado en el país. ¿Cómo se está viendo el gobierno frente a esta situación? Bien, en el último año, en el 2012, se hicieron varios acercamientos con el organismo de Naciones Unidas, ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, quien en el 2011 inició con una organización de Costa Rica que se llama CIDEJUN, una investigación a nivel de los 3 países, Guatemala, El Salvador y Honduras, sobre generó un diagnóstico sobre el desplazamiento forzado por las nuevas formas de violencia, así se presentó. Y se intentó entregar al Estado este esfuerzo que se tiene que profundizar para generar un poco la preocupación y el espacio de reflexión al interior de las autoridades implicadas sobre lo que está sucediendo afuera. Las llamados de atención que la población hondureña tiene desde adentro, ¿no? Muchas organizaciones en nuestro país e incluso instituciones estatales a diario están recibiendo solicitudes de personas hondureñas que están siendo víctimas de extorsiones principalmente. La extorsión es lo que principalmente vemos dentro de, digamos, de estos... ¿Hay un dato de cuántos hondureños más o menos están...? Precisamente ese es lo que se quiere profundizar, a tener un dato exacto sobre el número de personas que están dentro de Honduras y que están generando este tipo de solicitudes de apoyo tanto a instituciones estatales como a instituciones gubernamentales. La situación es que si el Estado no tiene dentro de sus, instituciones, líneas de trabajo específicos con este tipo de población, y por otra parte, las organizaciones de derechos humanos que recibimos este tipo de casos, tampoco tenemos instalados programas específicos de atención a esta población, hace que al final los datos se vayan diluyendo o la información se vaya diluyendo. Lo que está claro es que la información que se genera desde afuera, desde el número de solicitudes de asilo de hondureños en el exterior, lanza las alertas a la comunidad, en este caso al sistema de Naciones Unidas, para que el Estado de Honduras específicamente y generalmente en el caso de estos 3 países que habíamos mencionado, puedan también hacer sus propias reflexiones y tomen sus propias medidas para efectos de estudiar el fenómeno y también generar información que tenga doble vía. Una, que pueda orientar al Estado respecto a qué es lo que debo de hacer con estas personas que están solicitando apoyo, que no han salido del país, que necesitan la protección del Estado, y por otra parte, hacia afuera, sosteniendo los casos de peticiones de asilo que se presentan y que por falta de información de país de origen, lo que nosotros conocemos como el COI, ¿verdad? La información de país de origen, hace que los casos se vayan al piso, se debiliten y la persona regrese deportada en riesgo de sufrir algún tipo de amenaza. ¿Qué tan preparadas están las autoridades de migración, la misma policía migratoria, para ese control o esa protección que deben de brindar a estas personas que se ven en esta situación? Hay que entender que en el tema de protección hay responsabilidades específicamente en instituciones estatales como por ejemplo el Ministerio Público. Al momento, uno de los casos, digamos, más comunes y que puede ser uno de nuestros puntos de partida es el famoso sistema de protección a testigos a través de esta ley que se aprueba, y que personas que han sido testigos en casos, se ve una completa inoperancia del Estado a brindar la real protección. O si existe esa protección, la protección no es permanente e implica que la persona puede estar sujeta en cualquier momento a sufrir algún tipo de persecución, ¿verdad? No hay garantía de poder salvaguardar la vida de estas personas y mucho menos de la familia, quienes se ven también afectados. Pero, ¿cuál es la posición? Y la abogada Sánchez nos podría comentar al respecto, la posición que ha asumido el gobierno o incluso las estructuras de gobierno encargadas de ver por este problema directamente.
Yo, y no siendo en exceso, digamos, pesimista, diría que es que ninguna, porque la carga para atender estos casos ha recaído sobre todo en organismos internacionales y en sociedad civil, ¿verdad? Comencemos diciendo eso. Y luego digamos que si no ha habido un reconocimiento internacional del crimen organizado como un elemento que puede, digamos, señalarse como este es el agente que me persigue, por eso me voy, por eso pido asilo, por eso deseo obtener la condición de refugiada, pero si todavía no se reconoce que ese es un elemento persecutor, entonces vámonos al siguiente, digamos, nivel de análisis, sería, tampoco las normas nacionales han incluido el tema. ¿Por qué? Porque en el país apenas ahora se comienza a analizar el problema del crimen organizado, apenas ahora se comienza a reconocer. Hasta hace poco, toda esta vorágine de violencia que habíamos estado sufriendo como país estaba siendo entendida, sobre todo en otros escenarios, invisibilizada en escenarios de delincuencia común o en otras tipologías de violencia. Por otro lado, vemos que tampoco se ha sistematizado siquiera la información de las personas que ya han recibido este tipo de atención a través de mecanismos que por la ayuda de estos organismos internacionales y las organizaciones de sociedad civil es que se han canalizado. Entonces comencemos diciendo que habría entonces que sistematizar la información para que el país comience a entender qué tan grande es el problema que tiene. Hasta ahora lo que tenemos es una información preliminar de los reportes de las personas que ya se han ido en calidad de asilados, de refugiados, desplazándose ya no solo a nivel interno, porque a nivel interno no tienen ninguna garantía, de moverse de un departamento a otro, el problema y el peligro haya pasado. Al contrario, a veces la amenaza los persigue una vez, 2 veces, 3 y tienen que mudarse en 1 mes, en 2 meses, hasta 5 veces. Casi siempre entonces estaríamos hablando de un desplazamiento externo hacia el exterior. Por las cercanías, estaríamos diciendo que los países vecinos tampoco se estarían convirtiendo en una alternativa, porque nada les garantiza a las víctimas que al cruzar la frontera inmediatamente no les haya seguido hasta allí, ¿verdad?, la amenaza, puesto que la estructura del crimen organizado es transnacional. Por lo tanto, se complejiza un poco más el tema. La formación a los funcionarios públicos, que no siempre conocen ni las herramientas, ni los mecanismos, ni los instrumentos internacionales que Honduras ha ratificado y cómo, digamos, dinamizarlos. Estaríamos luego viendo el tema de la estructura. Dentro de la estructura señalemos uno nada más de los problemas, y es que tampoco la figura, para decir, de testigo protegido funciona, que sería una de las figuras a través de las cuales se estaría medio canalizando el tema. Tampoco ha funcionado, ni a nivel normativo, ni a nivel de ejecución del problema, ni a nivel de estructura como tal, de atención. El tema tecnológico tampoco, digamos, estaría dando unos resultados muy, digamos, positivos en el caso, puesto que no ha podido tampoco sistematizarse la información como debiera. ¿Por qué hoy en día Honduras sí sabe cómo están sus tasas de violencia cada año? Es porque la universidad, a partir del Observatorio de la Violencia, comienza a sistematizarlas con mucho esfuerzo a partir del 2003. Entonces yo estaría diciendo que si comenzamos a sistematizar ahora esta información, podríamos tener entonces un análisis más profundo sobre el problema. Entonces podríamos ir poco a poco identificando verdaderas soluciones. Sin embargo, no hay que desmeritar este último informe que ACNUR ha dado para el año 2011. Nosotros vemos ahí a muchas, digamos, líneas diagnósticas. Ya hay problemas claros señalados. Por lo tanto, ya podríamos comenzar a trabajar en algunas de ellas. La sistematización es una necesidad bien sentida ahí en el documento. Y lo otro sería preguntarnos
¿por qué no se ha pedido una representación, digamos, como Estado de Honduras hacia ACNUR, para que esta representación esté, digamos, asentada en el territorio nacional y vengan a fortalecer los grandes esfuerzos que desde hace años viene haciendo sociedad civil en esta materia, ¿verdad? Serían solamente unas líneas nada más. Y la abogada Valladares tal vez nos pudiera comentar desde su experiencia y ese trabajo que hace desde como incluso representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el ACNUR, si hay o se estará promoviendo ya la creación de mecanismos de protección de los países receptores o incluso internamente de nuestro propio país, si hay alguna por lo menos consideración para poder tratar lo que serían los mecanismos de protección frente a este problema. Creo que uno de los puntos de partida sobre la presencia del ACNUR en el país, tal vez como antecedentes, el ACNUR tuvo presencia hasta el año 1996, después que se dieron los conflictos armados en Centroamérica y con la celebración de los convenios de paz. Muchos refugiados que estaban asentados en campamentos fueron repatriados y el número de solicitudes de asilo después del 96 comenzó a descender. De ahí, pues, la oficina del ACNUR cierra y CIPRODE, como organismo de derechos humanos, en convenio con el ACNUR asume la representación de los casos de solicitudes de asilo que se presentaron a partir de ese año. Es muy delicado hablar sobre el tema de representación del ACNUR acá, porque habrá que entender cuál sería la posición que tendría el Estado. Volviendo al tema de lo que significa la protección internacional es complementaria a la protección del Estado. Claro. En principio tendría que haber un reconocimiento del Estado sobre la existencia del fenómeno y reconocer que tiene un problema de desplazamiento interno. Pero también, por otra parte, el Estado debe de entender que este organismo de Naciones Unidas lo que hace es verificar el mandato de que los Estados cumplan con la obligación de el cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección internacional, ¿verdad? Aquí hago esta acotación porque no es que viniendo el ACNUR todas las personas que necesitan protección el ACNUR los va a ubicar en diferentes países, porque pareciera que eso es, digamos, la visión preliminar que el Estado tendría después de las últimas, posiciones que el Estado hemos visto en estas últimas encuentros que hemos tenido con ellos. No es que el ACNUR va a venir a resolver y sacar a toda la población, se imagina, la dimensión de sacar a toda la población que tiene amenazas y que se siente desplazada. No es esa la posición. La posición del ACNUR se justificaría desde la perspectiva de apoyar al Estado, en principio, al tratamiento con esa población y, por otra parte, a generar, como organismo de Naciones Unidas también, información de qué es lo que está pasando dentro del país para sostener las peticiones que se den afuera. De ninguna manera se podría, digamos, proponer que el ACNUR vendría a ser un organismo que va a sacar a la gente del país, porque pareciera que, digamos, que las visiones del Estado van hacia ese sentido, y eso es lo que no se espera, no se quiere, y ni de ninguna manera va a ser el papel que ellos van a cumplir. De igual manera, el papel nuestro como organizaciones de derechos humanos, exigimos en principio esa protección que el Estado debe de brindar a la población, que está claro que debe haber una solución inmediata a quien tiene ese problema, porque tiene que haber una respuesta del Estado, pero también tienen que haber mecanismos a nivel regional que puedan proteger, ¿verdad?, esta población que está saliendo. O estos principales países, porque tengo entendido que cuando se da frecuentemente las solicitudes de asilo van dirigidos a países como Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Canadá. ¿Cuál es, por ejemplo, ha sido incluso la reacción de ellos? ¿O cómo han tomado esa demanda que ha habido? La tasa de reconocimiento, y con eso podemos ver que es algo muy preocupante desde la perspectiva de protección, es el 10%, 10 a 15%. Bastante de los bajo. casos. Es una tasa de reconocimiento muy bajo, pero la respuesta está en que no existe información, y volvemos al tema de
generar información para poder dar respuestas a nivel nacional, pero también dar respuestas a los casos que se están presentando en los diferentes estados. Ustedes que elaboraron este diagnóstico, lo presentaron, tengo entendido, a las autoridades de gobierno. ¿Cuál ha sido la respuesta o cuál ha sido la respuesta que ellos han dado frente a este documento? Sí, el diagnóstico lo realizó ACNUR, ¿verdad? ACNUR, sí, solamente. Sí, aclaro, pero refiriéndome... Pero sí hubo participación, sí, tengo entendido. De hecho, sí, la metodología se basó en una serie de consultas y entrevistas y digamos, trabajo de campo para verificar, digamos, ciertos indicadores. Uno de ellos, que me gustaría referirme a él, no es casualidad que en este diagnóstico de desplazamientos forzados, cuando se ve el componente de Honduras, todas aquellas personas que pidieron asilo provenían exactamente de los mismos departamentos cuyas tasas están en la alerta máxima en el Observatorio de Violencia. Nos referimos a Olancho, a Colón, a Francisco Morazán, Comayagua, Copán y Lloro. Entonces, casualmente, cuando usted hace el análisis comparado de los mismos departamentos en donde se exacerban las tasas de violencia, de altísimas que son, casualmente de ahí es precisamente de donde vienen las personas que están siendo desplazadas, ¿verdad? Ese es solo como un indicador, digamos, que ha sido tomado en cuenta en este diagnóstico. Por otra parte, las historias. ¿Cómo son las dinámicas que cuentan, digamos, las víctimas? ¿Cómo funcionan los elementos amenazadores? ¿Cómo son es el ciclo de... la historia de vida que les ha tocado vivir? Claro. ¿Cómo son los móviles? Habría que hacer, digamos, un estudio puntualizado, pero con una información precisa, validada, confiable, y además como fruto de un esfuerzo interinstitucional en donde el Estado debe de estar presente, claro, para hacer una lectura del problema que tiene y finalmente también en la corresponsabilidad con sociedad civil, academia y demás sectores, comenzar a aportar soluciones a este problema. Bueno, el tema es amplio, pero vamos a ir a una pausa para luego regresar con nuestras invitadas. Del amor yo soy lo que queda en ti, lo que no se fue, lo que nacerá. Dame un nombre a mí que yo quiero ser. Del amor la voz que tú escucharás cuando llore al fin para respirar. Sin un nombre no soy nada. Yo soy Juan, Pedro. Para que cuando crezcan tengan derechos, registremos a nuestros niños. Yo soy todo el amor que tú me des. Del amor la voz que tú escucharás cuando llore al fin para respirar. Nuestro interés es que usted esté completamente informado de lo que sucede en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entérese de los eventos científicos, académicos y culturales de la Alma Mater y su impacto en la vida universitaria y a nivel nacional. Sintonícenos todos los lunes en la emisión estelar de su noticiero Presencia Universitaria, en el horario de 7 a 8 de la noche. Somos Presencia Universitaria. Marcamos la diferencia. Por nuestro canal UTV. Gracias por
tenernos en sintonía. Hemos regresado de nuestra segunda pausa, en esta ocasión para escuchar de parte de nuestras invitadas sus recomendaciones, tanto a la población hondureña como al gobierno, frente a este problema que se ha ido agudizando en nuestro país. Vamos a empezar por la abogada Valladares para que nos dé sus recomendaciones. Creo que es importante retomar las recomendaciones que el mismo diagnóstico ha hecho respecto a cuál debe de ser la actitud de los estados. En principio, hablando en el caso específico de Honduras, el reconocimiento del fenómeno, el interés por involucrarse en generar información, y por otra parte también retomar, tal como lo menciona el diagnóstico, la necesidad que en espacios regionales como el caso del Sistema de Integración Centroamericana, donde se han celebrado varios acuerdos entre los estados sobre el tema de criminalidad organizada, pues también se pueda abordar la situación de las víctimas y la relación con el fenómeno de criminalidad organizada. Por parte de las instituciones, y especialmente en el tratamiento a las víctimas, el saber, sobre todo la población que está en esta situación, aprovechar el espacio para mencionar que el asilo es un derecho, que efectivamente el Estado debe de brindar protección, pero ante esa incapacidad que el Estado muestre, las personas pueden solicitar asilo. Que también considero que hay poca información hacia la población con respecto a cómo hacer esa solicitud de asilo. Y que a nivel de las organizaciones como CIPRODE, pues estamos dando atención, orientación a las personas para que primero se analice si existen alternativas internas para evitar una salida, porque es un completo desarraigo del país, no es una decisión fácil salir del país, y poder para los adultos mayores, porque especialmente para poblaciones vulnerabilizadas, como en el caso de mujeres, de niños, ¿verdad? Ya hemos tenido casos de familias de 27 personas que están solicitando ese tipo de apoyos. Imagínense una familia de 27 personas, es decir, todas 3 generaciones que están amenazadas y que están obligándose a abandonar todo porque no tienen una respuesta del Estado. Entonces, organizaciones como CIPRODE dan este tipo de orientación y tratamos también de derivar algunos casos a instituciones a nivel como CIPRODE, ONGs a nivel regional, que también pueden recibir los casos. ¿Y para las autoridades de gobierno? Bueno, precisamente esto, ¿no? Hacer reconocer, pero no reconocer para que un órgano de Naciones Unidas venga a resolver el problema de desplazamiento de las personas, sino reconocer para tomar medidas y asumir su rol como Estado de proteger, y la obligación de la persona humana es el fin supremo de la sociedad del Estado, ¿no? Toda esa máxima que la misma Constitución de la República establece, y por otra parte también generar esfuerzos coordinados con instituciones que estamos involucrados, que estamos trabajando con la población, y que de esta manera puedan, como mencionaba, generar tanto respuestas a lo interno, a la población que se está desplazando, como al externo, a las necesidades de protección que tienen las personas para que los estados sustenten sus peticiones de asilo. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Entonces, en la misma línea, yo pienso que todo comienza porque el Estado de Honduras deje de atender el problema de crimen organizado específicamente con una óptica de seguridad nacional, ¿verdad? Y migre de ese concepto al de la seguridad humana. Estas personas son víctimas, necesitan programas de reasentamientos, necesitan atención, necesita que el Estado vaya fortaleciendo el tema de derechos humanos, el tema de la prevención de la violencia, que vaya, digamos, dinamizando sus estructuras estatales en todas esas líneas que hemos mencionado hasta ahora, y las resumo: en el aspecto normativo, en el aspecto de mejorar sus sistemas de información, en mejorar la formación de los funcionarios públicos que deben de atender estos casos, en asociación, digamos, con los esfuerzos de comunidad internacional y sociedad civil, la estructura institucional como tal, fortalecerla para atender y enfrentar de forma adecuada, de acuerdo a los instrumentos internacionales, el problema. La representación de ACNUR, yo insisto, porque me parece que cuando un Estado va a comenzar a hacerse cargo por sí mismo de este tipo de problemáticas,
lo primero que debe de hacer es asesorarse de quien sabe hacerlo. Claro. Y digamos, organismo internacional ha estado ahí siempre atendiendo de sus oficinas regionales de Panamá en acuerpamiento con los esfuerzos de sociedad civil, el problema que Honduras ha tenido hasta ahora. Entonces me parece que el Estado tiene una gran tarea que atender en esta materia y que de cómo se está viendo el crecimiento de violencia por crimen organizado en el país, es que es una urgencia de que hay que empezar a atenderla ya, totalmente urgente. De empezar a reconocer el problema sería quizá la primera recomendación, claro, puesto que un Estado que invisibiliza, que naturaliza el problema, simplemente no lo reconoce. Entonces comenzar a reconocerlo es la primera tarea y luego hacer este cambio de óptica, de seguridad nacional a la atención de la seguridad humana, porque son personas, claro, humanas, son vidas humanas las que están en juego en este problema. Y ante esta población que va sumándose el miedo, la desconfianza cada día más, ¿qué le podríamos decir a esta población que nos hemos vuelto más temerosos? Sí, y que lamentablemente las víctimas hoy en día, muchas de ellas ni siquiera quieren aplicar a sus derechos, digamos, de pedir asilo, precisamente porque les da temor, porque sienten que las mismas instituciones del Estado que deben de hacerse cargo del problema tienen altos niveles de contaminación, ¿verdad? Lo hemos visto nosotros en los últimos meses. Entonces, la educación también, miren, espacios como este son tan importantes porque a través de estos análisis nosotros somos capaces de informar a la población de cuáles son los mecanismos que hay para enfrentar, digamos, en primera línea problemas como este. Y luego también utilizar otros debates públicos, unos foros más abiertos o a nivel de más políticos quizá, para que también el Estado comience a tomar medidas y a hacer lo que le corresponde. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Es indiscutible que Honduras, el Estado de Honduras, debe dejar la actitud cómoda que ha tenido frente a este fenómeno y de que se requiere incluso mayor presencia del Estado frente o en las zonas de mayor riesgo que tenemos en el país. Agradecemos a nuestras invitadas por habernos acompañado el día de hoy para poder analizar el tema del desplazamiento forzado por violencia. Asimismo, agradecemos a nuestros televidentes por habernos acompañado en este programa el día de hoy. Nos veremos.